Buenas noches, mis hermanos y amigos. El ser padres es una responsabilidad que es bienvenida a menos en estos tiempos. La responsabilidad que nos da Dios al ser padres es ser tutores. Muchas veces olvidamos que estamos criando futuros esposos, futuras esposas. Y como tal, debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor, tal como su palabra lo enseña. La crisis mundial, la carencia de valores viene desde la familia, desde la crianza que los padres dan a los hijos. Los hijos apenas crecen, quieren ellos escapar de sus hogares porque quieren libertad, ansían libertad. Pero nosotros conocemos que esa libertad más bien es atadura, porque siguen al mundo. No son libres, sino esclavos de un sistema donde Satanás gobierna. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, Pablo se refiere a los corintios como sus hijos. Está hablando aquí de sus hijos espirituales. Y como tal querían atender a Pablo, ¿no?, con la comida, con el sostén económico, con casa, pagarle a Pablo eso. Pero el apóstol Pablo ve que los hermanos de Corinto no eran tan adinerados. Corinto era un puerto, ¿no? Pero los miembros de la iglesia no tenían mucho. Y en el verso 14 del capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, Pablo les dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Si bien es cierto, Pablo está hablando en el sentido espiritual, eso también, hermanos, podemos llamarlos a lo material. ¿Por qué? Porque el principio bíblico de que el padre, ¿no?, el padre debe ser el líder espiritual en su hogar. Y él no solamente hablo de lo económico, y él debe proveer del liderazgo en cuanto a lo espiritual, a lo emocional y luego a lo material. Pablo está diciendo que no se preocupen, que él llegaba y no quería ser gravoso, es decir, no quería ser un peso en cuanto a lo económico al hogar que llegara, ¿no? Y dice, no, es los padres que deben proveer para sus hijos. Es bonito ver, ¿no?, cuando un padre deja una herencia a los hijos, ¿no? Lo que puede le deja a los hijos. Pero, hermanos, lo económico no es lo mejor que usted y yo, como cristianos, podemos dejarle a nuestros hijos. Recordemos aquella vieja frase dentro del mundo cristiano: Dios no tiene nietos. El Señor no tiene nietos. Y como nosotros un día aceptamos a Cristo como Salvador, nuestros hijos también deben hacerlo por sus propios medios y voluntad. No es porque yo soy cristiano, mis hijos son cristianos y los bautizo como cristianos. No es así.
ellos también deben aceptar a Cristo y convertirse a Cristo, voluntariamente entregar su corazón a Él. Y es un principio, hermanos. Miren, en Deuteronomio, capítulo 6 de Deuteronomio 6. Quiero leerles aquí, mis hermanos, 6, 7. Leamos desde el verso 3. Vamos a tomar la idea completa. Deuteronomio 6, desde el verso 3. El Señor da un mandato a los padres. Y escúcheme, lo leemos en Deuteronomio, pero es un principio, hermanos, en la fe que abarca el cristianismo. Deuteronomio 6, desde el verso 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Nuestros hijos deben ver esto en nuestras vidas, que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Reitero, está hablando los padres. Verso 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dense cuenta, hermanos. Primero, que nuestros hijos vean que nosotros no es religioso. Amamos, tenemos una relación personal con el Señor Jesucristo. Y nuestros hijos deben ver y saber que amamos al Señor de todo corazón. Que no es una religión la que llevamos, sino que seguimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Cristo es lo más importante de nuestras vidas. Nuestros hijos deben ver eso. Y luego de eso, dice, hablarás a tus hijos, se las repetirás y las repetirás estando en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando se vayan a acostar, cuando te levantes, hablarás y hablarás de la palabra a tus hijos. Le enseñarás a tus hijos. Porque, hermanos, en la fe, el propósito del Señor es que nos llevemos nuestros hijos al cielo. Sí, que nos llevemos nuestros hijos al cielo. Es el propósito del Señor. Donde hay un padre cristiano, una madre cristiana, debe haber un padre y una madre cristianos. ¿Qué? Están repitiéndole la palabra del Señor, repitiéndola. Sí, y si usted no le habla de la palabra de Dios, los amigos de su hijo, las canciones que escuchan sus hijos, le hablarán de Satanás a ellos. Por eso, mientras más temprano empecemos a repetirle la palabra de Dios a nuestros hijos, mucho mejor, porque la palabra de Dios repetida hará que el Espíritu Santo trabaje y trabaje en esas almas, en esos corazones, para que en verdad busquen al Señor Jesucristo de su propia voluntad, de su propio corazón, que se conviertan al Señor. Debe ser el objetivo de nosotros como padres para nuestros hijos. Hay un episodio que lo conocemos todo, cuando en Génesis, capítulo 25 de Génesis, vemos a hijos gemelos que fueron divididos por sus padres. Génesis 25, leo los versos 27 y 28. Dice así la palabra de Dios. Génesis 25, 27 y 28.
Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Interpretemos esto, mis hermanos. No es que Jacob amaba solo a Esaú, amaba más. Lo prefería a Esaú. Y Sara, o mejor dicho, Rebeca, amaba a Jacob. Amaba a Jacob. Muchos padres fomentan la división entre sus hijos. Cuando Rebeca envejeció, nunca cesó, escúcheme bien, nunca cesó su preferencia por Jacob. Nunca. Y cuando Isaac envejeció, tampoco perdió su preferencia por Esaú. Eso creó discordia entre los hermanos. Sabemos lo que ocurrió. Jacob tomó la primogenitura que le correspondía a Esaú y se odiaron para toda la vida. Bueno, para muchos años. Después ya de viejos se reconcilian, pero vivieron distanciados y peleados. Todo nació ¿dónde? En la preferencia de los padres el uno por el otro. Los padres no deben provocar a ira a sus hijos. ¿Sí? Cuando un padre manifiesta preferencia por uno de sus hijos o una de sus hijas, ¿qué creen? Ellos se dan cuenta y crecen con ese resentimiento hacia su madre o hacia su padre. Lo tienen guardado. Muchos, inclusive casados, lo recuerdan. Mi papá siempre lo prefirió a él. Mi mamá siempre la prefirió a ella. O sea, esos resentimientos quedan. Y es la enseñanza bíblica, riqueza de enseñanza, que nos hace leer por el Espíritu Santo y aprender que no debemos manifestar preferencia para nuestros hijos. Que lo que le permitimos al uno, no se lo permitimos al otro. No, porque una vez, hermanos míos, que ustedes como padres salgan de este mundo, esos hijos no se amarán, estarán peleados. Hay muchos que están peleados de por vida, mueren y se van con total, pero rencor hacia sus hermanos. Y todo nació de las preferencias de los padres y de las madres. No, hermanos, nuestro objetivo es ser tutores. Tutores. Los padres somos tutores. Velar porque nuestros hijos sepan de Cristo y se amen entre ellos. Amen a sus padres y amen al Señor. Pero cuando en el hogar de Isaac y Rebeca hubo preferencias, sembraron discordia entre sus hijos. Y cuántos años de sufrimiento. Si Esaú odiando con todo el corazón a su hermano Jacob y Jacob con miedo por su hermano Esaú. Hermanos, nuestra labor es llevarnos nuestros hijos al cielo. Es nuestra labor principal. Sí, hermanos, nosotros amamos a nuestros hijos. Debemos hacer todo lo posible en Cristo Jesús para que nuestros hijos vayan con nosotros al cielo. He visto a padres, que se sienten orgullosos porque ellos son MLCistas o son barcelonistas. Se sienten orgullosos. No, mi hijo es tan barcelonista como yo. Mi hijo es tan MLCista como yo. Y desde que el niño tiene días de nacido, ya le ponen la camiseta de Barcelona o la camiseta de Melé, a la niña la camiseta de Melé o la camiseta de Barcelona, ya se la ponen. No, quiero que sean como yo. ¿No? Bueno,
No le voy a decir que haya algo malo, ¿no? No. Tenemos un club de nuestra preferencia. Pero lo primero, como padres, que debemos pensar es que, Señor, que mis hijos sean también tus hijos. Eso es lo principal. Padre Celestial, Señor Jesucristo, guíanos como padres para que nuestro hijo, nuestra hija, sea también tu hijo, sea también tu hija. Ayúdame, Señor. Guíanos como madre y como padre a ser buenos padres, tutores, hasta que tú seas el Dios, Señor y Salvador también de nuestros hijos. Hermanos, en la gloriosa fe de Jesucristo, el dolor más grande que podamos tener es cuando estemos en el cielo y busquemos a nuestros hijos y no estén allí. En cambio, miramos para abajo y estarán allá. Sí, mucho depende de nosotros. Y la repetirás a tus hijos, estando en la casa. Oh, cuando te acuestes, cuando te levantes, repítale la palabra del Señor. Háblele la palabra del Señor. Porque es el único tesoro. Son los únicos tesoros que nos podemos llevar al cielo. Nuestros hijos. Que Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.